Entonces, lo primero que tenemos que saber es de que el corazón va a tener características propias de este. Es decir, es un órgano que tiene ciertas propiedades que lo hacen ser un órgano diferente al resto, en los cuales vamos a encontrar 5 propiedades cardíacas, aunque en algunos libros pueden encontrar que son de 4, pero generalmente manejamos que van a tener 5 propiedades cardíacas, las cuales van a ser el vasotropismo, que es la excitabilidad, el cronotropismo, que es el automatismo, el dromotropismo, que es la conductibilidad, el ionotropismo, que es la contractibilidad, y lo que viene a ser el usinoprismo, que viene a ser la relajación. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Por qué es tan especial el corazón? Porque el corazón con el automatismo quiere decir que el corazón tiene una capacidad que hace de que sus células se despolaricen por sí solas, no necesitan de otro tipo de ayuda para poder iniciar lo que viene a ser un proceso de potencial de acción. Va a tener la característica de lo que es la conductibilidad. ¿Por qué? Porque el corazón tiene un sistema llamado el sistema de conducción, que justamente lo que va a ocasionar es de que todo el potencial de acción viaje a lo largo de todo el corazón para poder realizar su acción correspondiente. Vamos a tener lo que es el vasotropismo, que es la excitabilidad, porque las células cardíacas tienen la capacidad de excitarse para poder ocasionar lo que viene a ser su acción, que es la contracción, que esta va a ser el ionotropismo, que es la contractibilidad, porque recuerden de que el corazón se tiene que contraer en la sístole, entonces es una característica que tiene para finalmente darme lo que viene a ser la relajación, ¿ya? Entonces esas van a ser las propiedades cardíacas que nosotros vamos a encontrar en el corazón, que son muy importantes saberlas, ya que prácticamente es todo lo que hace el corazón, ¿ya? Ahora nos vamos a lo que es el potencial de acción. El potencial de acción no va a ser más que un impulso eléctrico que como consecuencia de este vamos a tener una despolarización y vamos a tener finalmente una acción, ¿ya? En el caso del corazón, como ya les había mencionado, la acción que tiene que provocar es la contracción en la sístole. Bien, entonces, el potencial de acción que nosotros vamos a encontrar en el corazón van a ser 2. Vamos a tener un potencial de acción en meseta, que es propio y característico solamente en el corazón, que este va a ser dado por lo que vienen a ser las células de las aurículas y los ventrículos, es decir, las células cardíacas, y vamos a tener este potencial de acción que es el más clásico, que lo vamos a encontrar en lo que vienen a ser las células automáticas, que estas van a ser 2. Vamos a tener el nódulo sinusal o el nódulo seno auricular, y también vamos a tener lo que es el nódulo auriculoventricular, y esas van a ser mis células automáticas, ¿ya? Entonces, este potencial que nosotros lo vamos a encontrar en lo que vienen a ser las células cardíacas, en el músculo cardíaco, va a estar compuesto por 5 fases. Vamos a tener lo que es la fase 0, vamos a tener la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. ¿Qué es lo importante en cada una de estas fases y por qué las estudiamos así? Porque en cada una de estas fases va a estar sucediendo algo importante, ya sea de que se me cierren los canales o se me abran canales para hacer de que el potencial pueda seguir pasando su impulso. Entonces vamos a tener lo que es la primera fase, que es la fase 0, también llamada la fase de despolarización. ¿Y qué va a pasar en esta fase? Es de que se me van a abrir los canales de sodio activado por voltaje y estos me van a ocasionar una despolarización. Es decir, de que mi célula, mi membrana, se va a hacer más positiva y va a ser menos negativa, ¿ya? Después vamos a tener lo que es la fase 1, que es esta fase de aquí, también llamada la fase de espiga. En esta fase de espiga, lo que va a suceder es que estos canales que se abrieron en la fase 0 se van a cerrar. Se van a cerrar y me va a abrir los canales de fuga de potasio. Estos canales de fuga de potasio lo que ocasionan es como un intento de repolarización, es decir, de que mi potencial baje un poco. Pero ¿qué pasa? De que mi potencial no va a bajar porque me va a empezar lo que viene a ser la fase 2, que es la fase de meseta.
decir de que mi célula se va a intentar volver a su estado de reposo, que esa va a ser mi fase 4. En la fase 4 vamos a tener lo que es la fase de reposo y esta va a ser de menos 80 a menos 90 milivoltios. ¿Ya? ¿Hasta ahí está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Ninguna? Ya. Entonces nos vamos a lo que viene a ser el potencial de acción en las células automáticas. En estas células automáticas el potencial es diferente y vamos a tener lo que vienen a ser solo 3 fases. ¿Qué va a ser? La fase 4, la fase 0 y la fase 3. En la fase 4 va a haber una apertura de los canales de calcio tipo T, ¿ya? Y estos canales de calcio tipo T son importantes porque estos canales de calcio tipo T me van a aperturar los canales de calcio tipo L. Es decir, de que si no tengo activado lo que vienen a ser los canales de calcio tipo T, no van a poder abrirse los canales de calcio tipo L, que estos son los que me van a ocasionar la despolarización, ¿ya? Y vamos a tener la fase 3 que se va a dar por la apertura de los canales de potasio, que esto va a ser una repolarización. Pero ¿qué es lo importante de este potencial de acción? Es que en este caso, como son las células automáticas, el potencial de acción es constante, ¿ya? ¿Por qué? Porque las células automáticas son las que envían el impulso. Entonces, si mis células automáticas fueran un poco más lentas, entonces todo lo que viene a ser el trabajo cardíaco va a ser más lento. Entonces, es por eso de que en este tipo de potencial de acción es constante. Es decir, que Miguel está finalizando la fase 3, ya está iniciando la fase 4, ¿ya? Por eso es que aquí nosotros no vamos a tener un estado de membrana de reposo, ¿ya? Porque mi potencial es constante, no puede parar. Aquí vamos a tener lo que es el sistema de conducción. Este sistema de conducción es todo el trayecto que tiene que seguir mi potencial de acción para poder lograr lo que viene a ser una acción, que va a estar compuesto por mi nódulo sinusal, que es una célula automática. Vamos a tener los haces internodales que se van a dirigir hacia lo que viene a ser el nódulo auriculoventricular, que es otras células automáticas. Vamos a tener lo que viene a ser los haces de X, una rama izquierda, una rama derecha, y vamos a tener finalmente lo que es las filas del subíndice. Entonces tenemos de que el nódulo sinusal, ustedes saben con qué otro nombre se conoce el nódulo sinusal normalmente. El marcapaso natural de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el nódulo sinusal es el encargado de iniciar el potencial de acción, es el encargado de iniciar lo que viene a ser todo el impulso eléctrico que tiene que llegar a todo lo que viene a ser este sistema de conducción. Es decir, que todo va a iniciar en el nódulo sinusal. Por eso es que el nódulo sinusal, cuando está presente, nos va a dar una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto. Pero hay ocasiones, en algunas patologías, donde el nódulo
aurículas se estén contrayendo y continuamente el ventrículo también. Entonces es por eso de que hay este retraso para que le dé tiempo a las aurículas para poder contraerse. Ahora nos vamos a lo que viene a ser el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es prácticamente toda la base de la fisiología cardíaca. Si ustedes no saben el ciclo cardíaco, les va a costar saber todo lo que es la fisiología cardíaca. Es muy importante el ciclo cardíaco porque son todos los fenómenos que ocurren durante el comienzo de un latido hasta el comienzo del otro. ¿Ya? La duración de un ciclo cardíaco en total es aproximadamente 0,83 segundos y en un minuto se van a producir 72 latidos por minuto. Pero nosotros vamos a manejar un rango que vamos a decir que es de 60 a 100 latidos por minuto, que es la variabilidad que puede tener una persona en presentar sus latidos por minuto, y vamos a decir de que es fisiológico. Entonces, nosotros para estudiar lo que es el ciclo cardíaco utilizamos este diagrama. Este diagrama de aquí es también llamado el diagrama de Willis. ¿Ya? Este diagrama de aquí nos muestra todo lo que va a pasar durante una sístole y durante una diástole. Pero principalmente este diagrama es utilizado para ver el ventrículo izquierdo y las aurículas izquierdas. ¿Por qué creen que pasa esto? Porque el ventrículo izquierdo es más potente, más grande, se puede subir a montar. ¿Por qué? Porque bombea sangre a todo el cuerpo. Exacto. ¿Por qué? Porque la aorta sale del ventrículo izquierdo. Entonces es más importante nosotros porque necesitamos ver lo que viene a ser la circulación sistémica que parte justamente desde aquí. Entonces es por eso de que este diagrama principalmente lo que vamos a estar viendo es la presión ventricular, el volumen ventricular del lado izquierdo. ¿Ya? Porque es el más importante, porque en el caso del ventrículo derecho las presiones son menos y el volumen es menos. Entonces mayormente lo que se maneja va a ser, y es más importante, el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a observar de que hay una curva de lo que hay una medida de lo que viene a ser la presión, que va a estar medida en milímetros de mercurio, y vamos a tener lo que es el volumen, que va a estar medido en ml. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar con lo que viene a ser la sístole. La sístole es la contracción del corazón, pero esta sístole la vamos a dividir en 3 periodos, donde vamos a tener primero lo que es la contracción isovolumétrica, que es mi primer periodo. Vamos a tener el periodo de eyección, que es el segundo. Vamos a tener la relajación isovolumétrica, que es el último periodo de sístole. Pero ahora vamos a ver qué es isovolumétrica. ¿Qué quiere decir iso? Iso quiere decir igual. Entonces, si nosotros estamos viendo contracción isovolumétrica, quiere decir que es una contracción que mantiene el volumen. ¿Ya? Entonces, eso vamos a entenderlo para iniciar. Vamos a irnos con lo que viene a ser el primer periodo, que es la contracción isovolumétrica. Es decir, de que mi corazón, mi ventrículo está lleno de sangre. ¿Ya? Mi ventrículo está lleno de sangre, y que es la primera cosa que sucede es de que va a haber un cierre de la válvula auriculoventricular, que va a estar separando lo que viene a ser la aurícula y el ventrículo. Entonces se va a cerrar. ¿Para qué? Para que la sangre no vuelva hacia la aurícula. ¿Ya? Entonces se cierra la válvula auriculoventricular y esto me va a ocasionar un ruido. Va a ser el primer ruido cardíaco. ¿Ya? Entonces se cierra mi válvula auriculoventricular. ¿Qué va a pasar? Es de que la sangre que está dentro de este ventrículo va a ocasionar una presión dentro del ventrículo. ¿Ya? Porque recuerden de que una presión no es más de que el líquido que está contra las paredes de algo. En este caso es la sangre que está dentro del ventrículo, está encerrada, entonces esta sangre va a
qué creen que hay un descenso de volumen? ¿Alguien? ¿Nadie? La circulación, porque sale la sangre. Exacto, está saliendo la sangre del ventrículo. Entonces hay una disminución de lo que viene a ser la sangre que estamos viendo en volumen. Entonces estamos aquí. El primer tercio sale el 70% de la sangre. En el resto de los 2 tercios me va a salir el 30% restante. ¿Ya? Al final me va a quedar este tanto de sangre, que nosotros lo vamos a llamar volumen telesistólico. ¿Ya? Y este volumen telesistólico es de 40 a 50 ml. Es el restante de la sangre que queda dentro del ventrículo. Cuando ustedes vean tele, quiere decir al final. Entonces estamos diciendo volumen telesistólico es al final de la sístole. ¿Ya? Entonces me queda este tanto de volumen de 40 a 50 ml. Y me va a dar paso a lo que viene a ser la relajación isovolumétrica. Esta relajación isovolumétrica se caracteriza por un descenso de lo que viene a ser la presión del ventrículo, ¿ya? Pero mi válvula aórtica se tiene que cerrar. ¿A qué presión se cierra mi válvula aórtica? A los 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, en la relajación isovolumétrica va a haber un descenso de la presión y vamos a tener mi volumen telesistólico, ¿ya? Hasta ahí todo lo que hemos visto es sístole dentro del ventrículo izquierdo. Ahora nos vamos a lo que viene a ser la diástole. La diástole se va a dividir de igual manera en 3 tercios. Ya vamos a tener el primer tercio, el segundo y el tercero. También es llamado el primer tercio lo que viene a ser el flujo rápido de sangre, el segundo tercio que es la diástasis y el tercer tercio que va a ser llamado también lo que es la contracción auricular o la sístole auricular. ¿Ya? En el primer tercio lo que vamos a notar nosotros primordialmente es de que va a haber una apertura de la válvula auriculoventricular para que mi sangre pueda pasar de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Ya? Entonces, en este primer tercio, nosotros lo que vamos a estar viendo es el flujo de sangre. Entonces vamos a ver los volúmenes. En el primer tercio, lo que va a ocasionar es de que el 80% de la sangre va a salir, es decir, va a pasar de la aurícula hacia el ventrículo, el 80% de la sangre. En lo que viene a ser el segundo tercio, hay un flujo de sangre, más no es significativo. ¿Por qué? Porque en el tercer tercio es donde nosotros vamos a ver lo que viene a ser el 20% restante de sangre, porque justamente en este tercer tercio es de que va a haber una contracción auricular, es decir, que la aurícula se contrae para poder eyectar el 20% restante de sangre que falta que pase. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Lo entendieron ahí o tienen alguna pregunta, duda? ¿Podría repetir de los tercios? Los tercios, ya. ¿De diástole? Sí, sería. Vamos a tener el primer tercio que va a ser también llamado el flujo rápido de sangre. Segundo tercio también llamado diástasis y tercer tercio llamado también sístole auricular. En el primer tercio va a haber un flujo rápido de sangre, como su nombre indica. ¿Cuánto va a ser este flujo de sangre? 80%. Es decir, de que el 80% de sangre va a salir de la aurícula hacia
cual ustedes pueden asociar los ruidos cardíacos es el loop. Es decir, que el loop van a estar escuchando constantemente. Loop que va a ser el primer ruido y loop que va a ser el segundo. El primer ruido se va a dar por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido se va a dar por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. ¿Ya? Para nosotros escuchar los ruidos cardíacos lo que hacemos es auscultar. ¿Cómo auscultamos? Con un instrumento llamado estetoscopio, en el cual nosotros lo que tenemos que tener primero de referencia para ubicar los focos aórticos, que es donde tenemos que escuchar, es que primero tenemos que ubicar. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros buscamos? Es el ángulo de Lobis. Este nos sirve de referencia porque ahí justamente vamos a estar encontrando lo que es la articulación de la segunda costilla. ¿Ya? Entonces, vamos a tener el ángulo de Lobis, que va a ser este de aquí, ¿ya? Y vamos a tener estos de aquí, van a ser espacios intercostales, ¿ya? Que son los espacios que están entre las costillas. Entonces, vamos a tener el segundo espacio intercostal, que va a estar debajo de la segunda costilla, y vamos a tener los primeros dos focos, cuáles van a ser pulmonar y aórtico, ¿ya? Vamos a tener el foco aórtico, que va a estar entonces el segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha. Vamos a tener el foco pulmonar, que va a estar segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Vamos a tener el foco tricuspidio, que va a estar, usamos de referencia lo que viene a ser la base del apéndice cifoide generalmente, o puede estar más predispuesto hacia el lado izquierdo, ¿ya? Luego vamos a tener lo que viene a ser el foco mitral, ¿ya? El foco mitral lo vamos a estar teniendo en lo que viene a ser el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, y de referencia vamos a estar usando lo que viene a ser la tetilla de la persona, que justamente va a estar por debajo de esto, ¿ya? Entonces, esas van a ser los focos aórticos principales que nosotros vamos a estar auscultando. Hay otros focos auscultatorios que son accesorios que pueden ayudar a auscultar mejor el corazón, pero principalmente son estos cuatro. ¿Ya? Hasta ahí está todo claro. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Ya. Entonces, ahora nos vamos a lo que es el electrocardiograma. El electrocardiograma es la base fundamental que todos ustedes van a estar aprendiendo este año. Y a partir de este año lo van a ver por el resto de su vida. Todo el tiempo van a estar viendo el electrocardiograma. Así que es importante que ustedes este año aprendan a cómo leer un electrocardiograma, qué características tienen que estar viendo, qué parámetros tienen que estar midiendo, ¿ya? Entonces eso es importante. Vamos a empezar. El electrocardiograma no va a ser más que un estudio complementario, es decir, que nos ayuda a nuestro diagnóstico principal o a nuestra suposición con respecto a un diagnóstico, ¿ya? Todos los pacientes siempre van a tener un electrocardiograma, así que ustedes por eso siempre van a ver un electrocardiograma, ¿ya? Un electrocardiograma nos va a servir para ver lo que viene a ser la actividad eléctrica del corazón, ¿ya? ¿Qué más vamos a tener con respecto al electrocardiograma? Es que nos ayuda a lo que viene a ser diagnosticar o confirmar ciertas patologías cardíacas, como ser arritmias, infarto, hipertrofia, ¿ya? Entonces, para eso vamos a estar ocupando lo que es un electrocardiograma. Ahora, ¿qué es importante de esto? ¿Ustedes se acuerdan cuál era la predisposición del corazón hacia dónde se dirige? Ya hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces vamos a tener lo que viene a ser un corazón, ¿ya? Y
para el corazón. ¿Y cómo la vamos a estar viendo? De acuerdo a la predisposición en la cual estamos encontrando el corazón. ¿Ya? Vamos a tener lo que vamos a llamar vectores, que son las derivaciones que nosotros vamos a estar colocando en el cuerpo para poder ver el corazón, pero estos vectores captan un tipo de señal, ¿ya? Es decir, que mientras más se aleje el impulso del vector, va a ser negativo, y mientras más se acerque el impulso hacia el vector, vamos a marcar ondas positivas. Si el vector queda en medio de la transmisión, vamos a estar viendo lo que vienen a ser las ondas isodifásicas, que van a ser este tipo de ondas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante de que nos sepamos hacia dónde va a estar predispuesto el corazón. Entonces, ya. Nosotros, para ver un electrocardiograma, se imprimen en un papel llamado papel milimetrado, que lo van a estar viendo de esta manera. ¿Qué
va a ir a lo que es la pierna izquierda, ¿ya? Estas van a ser las derivaciones unipolares, se dirigen hacia un solo polo, ¿ya? Luego vamos a tener lo que vienen a ser las derivaciones bipolares,